Bocas del Toro, vamos a hablar con Aniano Pinzón, un histórico del movimiento sindical panameño, quien el pasado martes en Conato tomaron la decisión de separarlo tanto a él como a Julia Suira. ¿Por qué? Y ustedes han sido, y hablábamos aquí antes de la entrevista, usted ha sido sindicalista por más de 50 años. Sí, gracias Fernando por esta oportunidad de hablarle al pueblo panameño. Yo me inicié en el movimiento sindical a los 19 años de edad. Wow. Trabajé 42 años en la empresa Polymer, que era una empresa de plástico en el país, y recientemente estoy retirado ya de la empresa donde trabajaba, y desde hace 50 años soy dirigente sindical. Primero me inicié en la CTRP, después creamos la UGT por divisiones internas dentro de la UGT. Pero el Conato es un híbrido, ¿no? El Conato es algo que fue creado en el 72 por el nuevo Código de Trabajo, pero fue un pensamiento... ¿Es una central de sindicatos? No, no es una central, es una organización de consulta, que así lo establece el 1066, y desde allí se fueron integrando organizaciones. Yo entré a Conato en los últimos 10 años. Aparte me costó 10 años entrar a Conato por la rosca que hay ahí de no permitir que otras organizaciones ingresen y un grupito manipular todas las cosas que se dan en el mundo sindical. Entonces la señora Julia Suira y yo fuimos las dos últimas organizaciones después de más de 10 años de ingresar al Conato. Así que toda la lucha interna de Conato se suscribe a la forma de pensar de algunos dirigentes y otros que tenemos otro tipo de pensamiento que no va con lo que ellos están promulgando. Esta crisis se agravó producto de la reforma a la ley de la Caja del Seguro Social, en la cual nosotros formamos parte de la construcción del proyecto de ley que se presentó a la Asamblea. Sin embargo, estos grupos fueron llevando a Conato, que no debería estar en esos conflictos, porque Conato es un ente consultivo, claro, así lo establece la ley, sí, y fueron llevando a Conato a sumarse a la lucha política de otros grupos sindicales. Sí. Entonces, definitivamente, el no pensar igual que ellos, la alternativa de ellos fue separarnos a Julia Suira y yo. Yo anuncié recientemente en una conferencia de prensa que Conato estaba dividido, y no era falso. Y esa es una de las razones que ellos me expulsan del colegiado de Conato. Pero además están violando el propio reglamento interno de Conato, que establece que cualquier acción que se dé en Conato tiene que ser por mayoría absoluta. Y mayoría absoluta en Conato significa 6 votos. Sin embargo, dentro del reglamento de Conato y las responsabilidades que tenemos nosotros, no aparece que el Conato puede suspender, separar, sancionar, expulsar. O sea, no hay esas condiciones establecidas en el reglamento de Conato. Es por eso que yo les dije que nos vamos a ver en los tribunales. Estoy preparando un amparo ante la Corte Suprema, porque definitivamente nosotros no podemos predicar una cosa y hacer otra. Pero, ¿qué pasa con el movimiento sindical panameño? Es decir, gente que pareciera que prima el sindicato por encima de la empresa. Es decir, lo de Bocas del Toro es el absurdo total. Personas que a pesar de que las empresas le están advirtiendo, si ustedes siguen esa actitud, nos vamos, dicen, bueno, se van. Bueno, y ahora, no sé, sí, bueno. Eso que firmaron ayer con el señor Smith, si ellos ya son ex empleados bananeros. Sí. Y no solamente eso, sino que después del ejemplo de Puerto Armuelle, pasó en Argos también esa obstinación de los sindicatos de querer estrangular a la empresa. Es decir, bueno, son corrientes ideológicas que hay en el mundo sindical que se quieren imponer aquí en Panamá, porque lo que pretenden algunas dirigencias es destruir el país y levantarse de la ceniza. Recordemos que hay... caminar sobre la ceniza. O caminar, no levantarse de la ceniza. Bueno, no sé si se levantarán o caminarán, pero lo cierto es que
hay una actitud destructiva, ¿no? Un odio a las empresas, cuando la primera responsabilidad de un dirigente sindical es mantener los puestos de trabajo en una empresa. Yo he estado en crisis en el 86, cuando se dio la crisis, la empresa sufrió esa crisis del 86 y nosotros lo que pretendimos y hicimos fue preservar los puestos de trabajo por encima de cualquier beneficio que tuviéramos a través de la convención colectiva. Entonces es una responsabilidad histórica del movimiento sindical, defender los derechos de los trabajadores y preservar la fuente de trabajo, mejorar sus condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, aquí en Panamá ellos están haciendo todo lo contrario. Y lo que es peor, estamos destruyendo el país mientras otros países de la periferia están desarrollándose rápidamente. Por ejemplo, México, con el tren que tienen en México, el puerto de Perú. Chile está renovando sus puertos. Colombia, producto de la ampliación del canal, amplió sus puertos. Y nosotros aquí no hemos podido construir un solo puerto ni una sola carretera que conecte el Atlántico con el Pacífico y que tenemos la franja más angosta del mundo en la cual podíamos competir de mejor forma con cualquier país de la región. Tienes ahí el caso, por ejemplo, de la mina. Sí, vamos a acabar con una empresa que daba trabajo a 7,000 personas, vamos a acabar con una empresa que tenía pues, casi 50,000 trabajadores indirectos por el puro hecho de ese nihilismo de lo que usted dijo. Y después de la mina siguieron con la bananera. Sí, eso es sospechoso. Acuérdate, Correa, que yo nací en Puerto Armuelle. Yo vengo de Puerto Armuelle y sé lo que pasamos. Yo tuve que salir de Puerto Armuelle en mi juventud porque las condiciones de Puerto Armuelle no eran las mejores para nosotros los jóvenes de esa época. Claro. Yo llegué a Panamá a los 16 años de edad y te quiero decir algo más. La UGT representa a los trabajadores de Minera Panamá. Sí. Nosotros hemos librado ahí una lucha tanto con la empresa como con el sindicato. Es que no ha sido fácil, no es fácil en ninguna empresa. Pero aun cuando las condiciones tal vez no se daban en su mejor momento, la UGT y el sindicato Ultramipa estuvieron en Minera Panamá luchando. Nosotros fuimos los que salvamos aquella embestida que hizo el Suntrac hace muchos años para tomarse la mina y fue la organización nuestra la que salvó en ese momento la situación a lo interno de Minera Panamá. Señor Pinzón, estas actitudes o conductas que toman algunas organizaciones sindicales, aparte de la politización ideológica de estas organizaciones o de algunos de estos dirigentes de esas organizaciones, también no influye también un factor importante del poder económico para manipular a esas organizaciones a tomar ciertas decisiones versus la falta de democracia interna que existe en la misma. Bueno, definitivamente que el país atraviesa por una situación que no es normal, ¿no? Gobierno tras gobierno, las organizaciones de trabajadores hemos venido exigiendo respuestas a una serie de problemas. Por ejemplo, el problema del agua en cualquier parte del país es un problema. El alto costo de la vida, o sea, se han venido dando condiciones y por más que nosotros exigimos diálogo, porque el diálogo debe privar sobre cualquier situación, no se nos escucha. Esa es una realidad. O sea, el movimiento sindical no forma parte de esas tres patas que deben formar. Es que al final pareciera que Suntrac ha quedado como el único vocero autorizado de todo el movimiento sindical panameño. Es decir, al ser el más grande, el tener el más rico, bueno, un día son sindicato, otro día son políticos, vuelven a ser sindicato, son los que toman la beligerancia, incluso quedaron metidos dentro de las protestas de los educadores. Y uno veía pues que Asoprof es casi una especie de satélite alrededor del Suntrac, es decir, es el que pareciera que abarca todo lo que tiene que ver. La dirigencia sindical no se ha dado cuenta en lo que está atrapado. Esa dirigencia sindical está pensando
en el tema político, porque no tenemos que señalar, no tenemos que ocultar esa situación. O sea, el Suntrac y CONUSI son dos organizaciones sindicales. CONUSI es igual que Suntrac, porque fue una organización hecha por Suntrac. Y así como otras organizaciones, ellos tienen toda una estructura política que está funcionando y definitivamente tienen su proyecto político. Las demás organizaciones son satélites que se han unido alrededor de CONUSI y Suntrac, y por eso es que tú ves que Suntrac y CONUSI aparecen como los voceros. Es el proyecto político, ideológico. ¿Puede levantarse después de lo que está ocurriendo? Mira, yo pienso que los trabajadores, todos los trabajadores, tienen que cuestionar a su dirigencia sindical la actitud y la forma de cómo nos hemos manejado en el mundo sindical. Porque no es posible que hoy en día la dirigencia sindical aparezca como nuevos ricos, ¿no? Y los trabajadores siguen estando en la miseria, ganando un sueldo. Sí, la construcción gana mejores sueldos que cualquier otra empresa, pero ese trabajador de la construcción no trabaja permanentemente. Entonces no es lógico que en el mundo sindical esté ocurriendo eso. Lo otro es que la dirigencia, o sea, las bases tienen que exigirles a esas dirigencias, porque les tenemos que decir, la mayoría y algunos dirigentes que están hoy azuzando huelgas por todas partes, no han trabajado en su vida para ninguna empresa. O sea, no tienen esa vivencia de haber trabajado para ninguna empresa. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. O sea, me apodero de una organización y se han apoderado de organizaciones para seguir en su proyecto político ideológico y destruir todas las empresas, porque en el tema de Bocas del Toro, yo conocí al papá de Smith, yo trabajé con el papá de Smith siendo secretario general de la CTRP hace muchos años, fue un dirigente sindical muy responsable y definitivamente hay que reconocer y felicitar a Francisco por haber llegado a ese acuerdo en el día de ayer, porque definitivamente... Pero ya, ¿de qué vale un acuerdo después de haber destruido una provincia? Es decir, ¿desde cuándo yo pienso el que cierre puede... de calle es parte de una protesta pacífica? Yo Eso pienso que altera ahora... el orden, altera a la familia, que los que quedan los desabastecen los supermercados. Todo lo que... Es una locura, es un suicidio. Yo pienso, Correa, que definitivamente tal vez pudiera verse como tarde ese acuerdo. Totalmente. ¿No? Pero lo que tenemos que... Estos compañeros lo que tienen que abrir los ojos es que quienes los azuzaron a ir a la huelga, aquí en la capital, y todas las empresas que ellos representan en sus centrales estuvieron trabajando. Por ejemplo, los puertos de Balboa y Cristóbal, que pertenecen a una organización. Ellos, las organizaciones afiliadas a la CTRP, todas las empresas que están afiliadas a la CTRP, con excepción del sindicato bananero, estuvieron trabajando. No han dejado de trabajar. Entonces, esa dirigencia tiene que cuestionar a esos dirigentes, llamarlos al orden, porque los han llevado a perder más de un mes de salario, y eso no significa un mes de salario, significa mucho más. Don Aniano, amén de lo que está pasando en el sector magisterial, donde están funcionando como si fueran un sindicato también tipo Suntrac. Sí. Es decir, que hayamos tenido un mes en el año 22, 2 meses en el año 23 y ahora 45 días de huelga. Es decir, esto afecta competitividad, afecta nuestros futuros salarios, afecta el valor del país como sitio de atracción de inversiones. Estamos condenando a esa niñez y a esa juventud al fracaso. También es saludable, señor Aniano, que en toda organización, así como ocurre en las organizaciones políticas, es saludable la renovación, ese relevo generacional, pero vemos, por ejemplo, sindicatos como el que se está señalando, el Suntrac, que pareciera que esos dirigentes son a perpetuidad, pues iban a sacarlos en un sarcófago para poder renovar ese movimiento. Sí, lo que pasa es que el movimiento sindical no se renueva con tanta facilidad, porque muchas de las organizaciones están utilizando los fondos sindicales del seguro educativo para política y no están preparando ni educando a los trabajadores. Yo los invito a que pasen por la UGT para que vean el trabajo que hemos venido haciendo ahí en esa organización,
y ya nosotros podemos decir que tenemos en los sindicatos los relevos. El sindicato minero es un sindicato nuevo, Sí. con dirigencia nueva y que estamos desarrollándola para poder servir, porque cada día los trabajadores tienen que ser más técnicos. O sea, hay conceptos que están pensando que entre más ignorante sea el trabajador, Sí. Puedo seguir reinando en mi organización sindical, y entre más ignorante sea el trabajador, siempre va a haber, como se dice, trabajadores comunes y corrientes, y el trabajador debe ir desarrollándose en el tiempo. Nosotros no podemos esperar que el futuro trabajador sea un trabajador que no sepa Pero, manejar una computadora. Mire lo que pasa ahora. Es decir, no maneja una computadora, eso quedó hace 20 Sí. años. El que no sepa de inteligencia artificial, no sepa Exacto. de un montón de cosas, no sepa de ChatGPT. Bocas del Toro solo se pactó con el sindicato, pero no se abre en la provincia. Los de Chiriquí Grande dicen que no tienen nada que ver con ese sindicato de Smith. ¿Qué Bueno, quedamos entonces? Es que esa es la situación, es que definitivamente el sindicato de las bananeras gira en un solo círculo, Sí. ¿no? Pero hay otras fuerzas que están rodeando, porque hay una intención clara allí, es que otros grupos interesados quieren tomarse esa empresa. O sea, grupos políticos. No sé qué empresa se van a tomar, porque la empresa ya dijo que se va. Bueno, por ahí las tierras que son del Estado, yo creo que el Estado debe asumir en primera instancia por ahora la responsabilidad de administrar esa empresa, porque definitivamente yo soy de la opinión que los trabajadores no nacimos para administrar empresas. Si hubiéramos nacido para administrar empresas, tal vez hubiéramos sido empresarios y no Bueno, por ahí dirigentes. hay una información, Fernando y señor Ariano, que dice que el señor Robinson, el diputado, ha propuesto crear un centro multimodal en Bocas del Toro, ¿no? Sí, hay muchas Así que- intenciones ocultas detrás de todo Sí. de todo este problema, porque no es lógico que un sindicato que a pesar que dijo que el problema no era con la empresa, destruyó su propia empresa. Entonces, no tiene lógica. Hay fuerzas extrañas, ocultas, que nosotros tal vez no las conocemos, Sí. y otros intereses que están viendo a ver cómo. Y yo le hago un llamado a los trabajadores. Solo hay que fijarse en otros países que tienen ideologías distintas a las que se dan aquí en Panamá, y vayan a ver los trabajadores. En Venezuela el salario mínimo es de 60 balúas al mes. Sí. Entonces, ¿cómo puede vivir una persona con 60 balúas al mes? Entonces, esas tendencias ideológicas, lo que nosotros los trabajadores tenemos que hacer es ser un movimiento sindical de propuestas, sin dejar atrás la protesta. O sea, Claro. tenemos que proponer cosas para poder, no nada más en el tema de la caja del Seguro Social, sino en otros temas de la vida diaria del país. Porque recuerdo yo que en el sindicato de las bananeras de Puerto Armuelle y Bocas del Toro, esos sindicatos tenían que ver con las mejoras continuas que habían de carreteras, de acueductos, Claro. de vivienda. O sea, era el sindicato el que ejecutaba y lograba esos beneficios para el pueblo donde estaban viviendo. Entonces, hoy en día los sindicatos están destruyendo, no sé con qué propósito, las empresas están destruyendo su entorno, que es lo más importante, o sea, desarrollar el entorno donde vivimos, el entorno donde nuestros hijos van a la escuela. Esa es una función del movimiento sindical, mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores. Así es. Aniano Pinzón, gracias. Cómo no, por esta gracias a ti.